Buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de trabajo seguro en alturas, pero hay que hablar primero de lo que es una tarea de alto riesgo, ¿sí? Las tareas de alto riesgo son, digamos, estas actividades que nos pueden ocasionar una exposición, digamos, a mayor intensidad, que como consecuencia de esta nos puede generar un accidente severo o accidentes mortales. ¿Sí? Dentro de estas actividades podemos encontrar energías peligrosas, entonces todo lo que tiene que ver con riesgo eléctrico, también está el tema de espacio confinado, todo lo que hacemos por debajo de nuestro plano de desplazamiento, piscinas, alcantarillas, túneles, todos estos son espacios confinados, significa que tienen un espacio de entrada. Normalmente ese espacio de entrada es el mismo de salida y el oxígeno está a menor concentración de lo que normalmente el cuerpo humano está acostumbrado. Está trabajo en alturas, que es el tema que vamos a hablar hoy. Entonces, que son trabajos a 1,50 metros de altura. Son trabajos que nos exigen unas condiciones para poder realizarlos. Está el tema de sustancias químicas. Sustancias químicas que es no solo usar los químicos, digamos, en grandes empresas o industrias, sino va también desde la actividad más simple como es hacer aseo. Entonces, eso también se considera una actividad o una tarea de alto riesgo. Trabajo en caliente, todo lo que tiene que ver con soldadura, con oxicorte. Entonces, aquí podemos observar en esta diapositiva las tareas de alto riesgo, las que mencionaba anteriormente. Entonces, estamos hablando acerca de espacio confinado, trabajo en caliente, trabajo en alturas, energías peligrosas y sustancias químicas. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, aquí podemos ver imágenes donde nos permite ver, digamos, algunas actividades que se hacen dentro de estas tareas de alto riesgo y que pues ya hace parte de la rutina en muchas de las empresas, sobre todo las empresas que su actividad económica es el desarrollo de algún producto, que hacen parte de la industria, de la manufactura. Bueno, como les mencionaba anteriormente, las tareas de alto riesgo nos exigen unas condiciones especiales, unas condiciones de seguridad para poder desarrollarlas. No solo antes, sino es una serie de actividades o de pasos que debemos de tener presentes durante toda la actividad. Entonces, cuando vamos a iniciar una tarea de riesgo, de alto riesgo, de las que mencionamos anteriormente, y en este caso específico que estamos hablando del tema de alturas, vamos a tener en cuenta estas condiciones, o sea, debemos de cumplir estas condiciones que vemos en esta diapositiva para poder empezar esa tarea, ¿sí? Entonces, general, ¿qué debemos de tener? Debemos de tener elementos de protección personal, identificar que efectivamente tengamos los elementos, o sí, los elementos de protección personal que necesitamos para esa actividad. Normas y procedimientos. Cuando estamos hablando de normas y de procedimientos, normas es lo que me exige a mí, digamos, una empresa en específico para hacer esa actividad. No sé, hay que pedir prestado los mecanismos de acceso, hay que informar a cierta persona que se va a hacer la actividad. Entonces, cumplir normas en las empresas, ¿sí? Puede ser que vamos a hacer un proyecto o vamos a hacer un trabajo en determinado lugar o vamos a hacer una tarea en determinado lugar que no es en la empresa para la cual trabajamos. Pero resulta que en ese lugar me exigen a mí usar casco desde la entrada, me exigen a mí o le exigen a la empresa que deben de informar el ingreso del personal antes de que, no sé, antes de una hora fija, que hay que pedir permiso para hacer la tarea o la actividad que tenga programado a cierta persona. Entonces, eso es cumplir con normas, ¿sí?
con paso a pasos que tienen diferentes empresas y eso ya depende de la empresa donde vamos a ejecutar la tarea. Los procedimientos ya van ligados a, en este caso, trabajo en alturas. Debe tener un procedimiento, ¿sí? El procedimiento va siempre, digamos que al margen de la ley, de la legislación, en este caso de trabajo en alturas. Entonces, ese procedimiento es un paso a paso de qué hacer antes, de qué hacer durante y qué hacer después. Súper importante que esos procedimientos nosotros tengamos conocimiento de esos procedimientos antes de hacer la tarea, no después, ¿sí? Entonces, saber qué debo hacer antes, qué debo hacer durante mi tarea y cuando yo la termino, qué debo de hacer, ¿sí? Programas. Hay un programa de trabajo seguro en alturas y dentro de esos programas están los procedimientos. ¿Sí? Porque pueden haber muchos procedimientos, procedimientos para manejar un andamio, procedimientos para usar una escalera, procedimientos para, digamos, colocar una línea de vida, ¿sí? Entonces, todos esos procedimientos hacen parte del programa, que también es necesario que tengamos conocimiento de él antes de realizar la tarea. Y el orden y aseo. Orden y aseo en temas de altura. eh, es importante si pensamos o nos imaginamos en cierta altura y resulta que mi compañero dejó la cuerda, no sé, por ahí tiradita o dejó las herramientas o, o algún elemento que estamos utilizando para hacer la actividad y yo me tropiezo y no estoy conectado, ¿cierto? Entonces me va a generar una caída que puede tener graves consecuencias. Entonces el tema de orden y aseo no es solo porque es, digamos, para nosotros prioritario conocer dónde están las herramientas, dónde tengo, digamos, los elementos que necesito y para que yo sea productivo, sino también para evitar accidentes, en este caso por tema de alturas, accidentes que puedan ser severos o graves, o yéndonos al peor de los casos, mortales. Una vez que tenemos claro esto de los procedimientos, del orden y aseo, de los elementos de protección, debemos de tener una lista de chequeo. ¿Cuál es el objetivo de la lista de chequeo? Que efectivamente estemos cumpliendo con todo lo anterior. O sea, mi lista de chequeo es que yo llegue al lugar, que revise y diga, listo, tengo los elementos de protección. Sí, tenemos están los compañeros completos. Listo. Tenemos todas las herramientas. Eslinga, tenemos línea de vida, hay puntos de anclaje, estamos utilizando un andamio de certificado. Entonces, son listas de chequeo. Por lo general, estas listas de chequeo también van, pues depende de cada empresa, ya están los ítems que vamos a revisar y es solo chulearlos y decir si está o no está y hacer algún tipo de observación, porque puede ser que tengamos todos los elementos de protección personal, pero los elementos de protección personal están dañados, ¿sí? Puede ser que tenemos un punto de anclaje, pero resulta que ese punto de anclaje no está, no es certificado, sino que me dijeron, no, conéctese allá que eso aguanta. Entonces, todas esas cosas, yo puedo darle que sí o puedo darle que no, pero también hay la opción de hacer esa observación, porque ¿qué me permite esa observación? Que sea, me permite, digamos, hacer una mejora, ¿sí? Es el objetivo de la seguridad y salud en el trabajo, es el objetivo de los procedimientos, de los programas, y es que exista una mejora continua, ¿sí? Esa oportunidad de mejorar lo que estamos haciendo y que la próxima vez seamos más efectivos con lo que estamos haciendo y logremos la prevención de un accidente. Seguimos con el tema de permisos de trabajo. Los permisos de trabajo no solo son para el tema de alturas. Permisos de trabajo también es para, digamos, si yo voy a hacer un trabajo en espacio confinado, hablando de las tareas de alto riesgo que les mencionaba anteriormente. Si yo voy a hacer espacio confinado, también necesito un permiso. Y digamos, ¿cuál es el objetivo del permiso? El objetivo de ese permiso de trabajo es que yo, eh, digamos, pueda identificar dentro del permiso si mis compañeros están todos, si mis compañeros están bien de salud, identificar condiciones que también yo puedo, digamos, dentro del permiso
colocar esa observación. Y además de eso, el permiso le está dando, valga la redundancia, permiso para poder hacer esa tarea. ¿Qué significa? Que si no hay permiso y yo hago la tarea y me pasa algo, ¿cierto? Entonces, qué va a pasar? La ARL puede llegar a decir, bueno, muéstrame en el permiso de trabajo, dónde estaban autorizados los trabajadores para que hicieran esa tarea. ¿Sí? Y resulta que ese permiso de trabajo trae muchas cosas atrás, ¿sí? Trae un análisis, trae una lista de chequeo, trae unas observaciones, no es solo un documento. Ese permiso de trabajo me dice que mis trabajadores, primero, están capacitados, o sea, tienen las herramientas para poder hacer esa tarea. No solo las herramientas físicas, sling, arnés, sino el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento para poderme subir a cierta altura y hacer esa actividad. Esos permisos traen unas firmas, la firma del coordinador y la firma de los trabajadores. Esa firma de coordinador, ¿qué significa en ese permiso de trabajo? De que el coordinador sabe a qué se está exponiendo los trabajadores, de que el coordinador identificó peligros, ¿sí? De que el coordinador tiene los conocimientos para poder supervisar esa tarea de alto riesgo, en este caso, trabajo en alturas. Y la firma de los trabajadores, ¿qué significa? Que esos trabajadores son conscientes al riesgo al que están expuestos, que están certificados efectivamente para poder hacer este tipo de trabajo, que como trabajador estoy aceptando la condición a la cual me estoy exponiendo y tengo total conocimiento e identificación también de los riesgos, porque no es solo responsabilidad del coordinador, ¿sí? Em, Sino que a raíz de los entrenamientos en alturas, a raíz de los conocimientos, de la experiencia en la misma tarea, al trabajador, digamos, también se le permite que identifique esos riesgos y los acepte. Entonces, por eso se hace el permiso de trabajo. Es como una garantía donde nosotros como trabajadores estamos diciendo, yo acepto estas condiciones, soy claro y tengo muy claro el tema de alturas y a lo que me estoy exponiendo, ¿sí? Entonces es como ese aval que damos para poder ejecutar la tarea. El tema de mediciones ambientales. Aquí dice que se aplica. Bueno, eso depende de las mediciones ambientales. Normalmente se hacen en espacios confinados o cuando manejamos sustancias químicas. Digamos que en el tema de alturas no hay una medición como tal, al menos de que ese tema de altura digamos, lo vayamos a hacer a una altura superior, o sea, exagerado, y que allí me esté cambiando la presión, me esté cambiando el oxígeno, entonces aplicaría una medición ambiental, ¿sí? Pero normalmente en alturas no se hacen mediciones. Aplica más para espacio confinado, sustancias químicas. Listo, chicos. Entonces, estos serían los puntos que debemos de tener en cuenta. Para trabajo en alturas, antes de iniciar la labor, aquí estamos mencionando, pues, digamos, cuatro de las tareas de alto riesgo, pero pues nos vamos a enfocar en trabajo en alturas. Como mencionaba anteriormente, elementos de protección. No podemos empezar a hacer ni siquiera una inspección si yo no tengo un elemento de protección. Teniendo en cuenta que lo primero que debemos de hacer cuando vamos a hacer trabajo en alturas, análisis de trabajo seguro, revisar el área, pues yo debería al menos ponerme un casco, ¿sí? Porque no sé si el lugar pueda ocasionar caídas, no sé si eh, alguien más esté trabajando y eso me genere que caiga una herramienta, que caiga algo. Entonces, los elementos de protección personal sí se deben de usar desde el inicio de la labor, mucho antes de hacer un permiso de trabajo. ¿Sí? Porque para poder hacer un permiso de trabajo significa que yo ya hice una ronda por el área y ya identifiqué riesgos y todo eso. Entonces, lo primero que debemos de hacer es utilizar los elementos de protección. Una vez que los tengamos, pues hacer la lista de chequeo. ¿Cuál es el objetivo? Pues revisar si todos los elementos de protección que yo estoy usando son los que yo debo de tener. Si todos mis compañeros tienen esos elementos de protección personal. Dentro de la lista de chequeo también ver que si tenemos todas las herramientas, si tenemos elementos de protección contra caídas,
si hace falta alguno por eso. Entonces, el objetivo de la lista de chequeo, como lo mencionaba anteriormente. Luego vamos y hacemos, aquí está pues primero permiso de trabajo y después análisis de trabajo seguro, pero debemos de hacer primero el análisis de trabajo seguro. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer primero? Pues identificar en esos análisis de trabajo seguro, que normalmente lo hace el coordinador, pero igual que el permiso, debe estar acompañado por los trabajadores, porque insisto en que son los trabajadores quienes están expuestos al riesgo y que más de una cabecita pues piensa mejor, ¿cierto? Entonces, eso significa que si lo hacemos entre varios, de pronto lo que no identificó el coordinador, lo identificó otro trabajador, ¿cierto? Entonces, no va a quedar ese análisis, digamos, muy plano, sino que va a tener muchas ideas y pues va a ser más enriquecedor pensando en prevenir el accidente. Entonces, esos análisis es solo poner el paso a paso de lo que vamos a hacer desde el inicio. Entonces, que si hicimos la inspección, que si colocamos la línea de vida, que tenemos que subir tal material, eh, en el lugar donde vamos a estar, vamos a hacer esta actividad y para eso hacemos este paso a paso. Igual cuando terminamos, el paso a paso de terminar. Y una vez que hemos identificado cada una de las tareas que vamos a hacer en esa actividad, entonces, una vez que los hemos identificado, debemos identificar qué riesgos hay en cada ese paso a paso, ¿sí? ¿Qué riesgo hay en yo ir a poner una línea de vida? ¿Sí? ¿Qué riesgo hay en, no sé, en estar subiendo un peso superior a 25 a 50 kilos? ¿Sí? ¿Qué riesgo hay de utilizar cuerdas? ¿Qué riesgo? Entonces es mirar y dependiendo también del lugar, porque el lugar también me hace cambiar ese riesgo. ¿Sí? De pronto si yo miro y no, es que voy a trabajar solo a 1,50, entonces pues el riesgo no va a ser tan alto, ¿cierto? Pero si yo voy a decir, no, es que yo voy a trabajar a 6 8 10 metros, pues va creciendo el riesgo. Y también dependiendo de la estructura, no sé, vamos a estar anclados, pero resulta que hay una pared donde si yo me resbalo me voy a golpear. Entonces, todo eso son variables que me puede cambiar a mí mi trabajo, me puede generarme un accidente. Entonces, es la idea del análisis de trabajo, que identifiquemos esos riesgos en el lugar donde estamos, en el momento en que estamos, en qué condiciones lo estamos haciendo y de qué manera podemos prevenirlo antes de hacerlo. Y luego de hacer este análisis, pues vamos a hacer el permiso de trabajo en alturas, que ese permiso pues eh, ya se convierte en algo muy fácil después de que hemos hecho el análisis, ¿sí? Que es solo colocar los datos, identificar de qué horas a qué horas vamos a trabajar, quiénes van a trabajar, si efectivamente están certificados en alturas, si tienen seguridad social, en qué condiciones están, si estamos en óptimas condiciones. Entonces, es donde, digamos que es un resumen de cómo se está haciendo la tarea, en qué condiciones y va con la firma de los trabajadores. Bueno, continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Entonces aquí vamos a hablar de manera general el tema de trabajo en alturas, ¿sí? Si es verdad, es un trabajo que se hace a más de 1,50 de altura. Hay varias maneras de prevenir o de, digamos, de alguna manera poder evitar hacer ese trabajo y es buscar, en este caso podemos ver tres puntos y es el sistema de ingeniería para evitar caídas, están las medidas preventivas y las medidas de protección. Cuando hablamos de sistemas de ingeniería es buscar esa manera de, mm, digamos, evitar hacer ese trabajo de alturas, ¿sí? Entonces que resulta que tenemos que hacer una tarea, pero pues lo podemos hacer desde el suelo. Se da mucho a veces con el tema de poda de árboles o de mantenimiento de árboles, que no precisamente tengo que subirme hasta la rama, sino que ellos lo hacen desde el suelo. Entonces, si yo veo que hay maneras de hacerlos desde el suelo, por ejemplo, en las grandes industrias cuando hacen aseo y hay que hacer aseo de telarañas, pues diríamos, bueno, si es una altura de 5 metros y yo tengo que ir a limpiar esa telaraña, pues entonces coloquemos un andamio o con una plataforma o en suspensión y vamos a hacerlo así, ¿cierto? Pero también podemos revisar un sistema de ingeniería y es, venga, ¿por qué no nos conseguimos un,
un aparato para poder limpiar desde el suelo y que sea tubular y que nos llegue hasta allá 5 o 6 metros. Entonces vamos a evitar ese trabajo en alturas, ¿sí? Esos son los sistemas de ingeniería. Todo lo que yo pueda hacer para evitar el trabajo, para no hacerlo a esa altura. Están las medidas de prevención, que estas medidas de prevención, como su nombre lo dice, busca es prevenir el accidente. Dentro de esas medidas de prevención que está delimitación del área, las líneas de advertencia, la señalización del área, las barandas, los controles de acceso. Este ayudante de seguridad es, digamos, podría ser el coordinador, quien normalmente siempre es el que está muy pendiente de lo que está pasando. Si mi compañero, no sé, está digamos, decaído, no ha comido bien. Entonces, es el tema del ayudante de seguridad. Pero son medidas preventivas, o sea, es lo que me puede a mí de alguna manera evitar el accidente. Entonces, que si yo señalizo y yo delimito el área, puedo evitar accidentes en el caso de que se me caiga algo eh, y pueda pasar a alguien y se golpee. ¿Sí? Entonces, yo evito accidentes a terceros. El tema de barandas, de controles de acceso, es si yo ya estoy en cierto lugar trabajando, entonces que esa medida preventiva me ayude, por ejemplo, si estoy a una altura de 5 o 6 metros y hay una baranda y yo me tropiezo, pues la baranda me va a sostener, me va a permitir mi caída, ¿sí? Es una manera de prevenir. Otra manera preventiva, que no está aquí, pero pues es importante mencionar, es el tema de capacitación, de certificarnos en alturas, ¿sí? O sea, el objetivo de esa capacitación es que nosotros tengamos muy en cuenta qué necesitamos para evitar el accidente. Entonces, es una medida de prevención importante pues mencionarla y que ustedes la tengan en cuenta y es algo que está dentro de la legislación y se debe de cumplir. Están también las medidas de protección. Estas medidas de protección buscan es igual que las preventivas que buscan, digamos, prevenir el accidente, o sea, que no ocurra. Esas medidas de protección lo que buscan es proteger al trabajador. Significa que esas medidas de protección es porque el accidente ya ocurrió, pero no quiero que ese accidente sea grave, no quiero que ese accidente sea mortal, no quiero que ese accidente sea severo. Entonces, por eso utilizamos las medidas de protección. Para esto se utilizan, hay dos tipos de medidas de protección, las pasivas y las activas. Cuando yo estoy hablando de medidas pasivas, significa que no necesitan la acción del trabajador o que el trabajador las toque, las tome, las manipule para proteger. En este caso y para el tema de alturas están las redes de seguridad o la red de seguridad, ¿sí? Que es aquella malla que colocan sobre todo en las obras. Es una malla por fuera del edificio, por fuera del área donde están trabajando. Esto busca es, en el caso de que ya se cayó, digamos, una herramienta o un elemento con el que estamos trabajando, pues va a caer en la red de seguridad y no va a caer al suelo y evitamos accidentes, ¿sí? O si lamentablemente cae un trabajador, pues la idea es que la red de seguridad atrape el trabajador. Significa que ya ocurrió el accidente porque efectivamente se hizo o ocurrió la caída, pero esa red de seguridad no me va a permitir que en sí se materialice una consecuencia, ¿sí? Que puede ser una herida, una fractura o la muerte. Y las activas, las medidas de protección activas, estas son las que sí necesitan que el trabajador las manipule, ¿sí? En este caso, los puntos de anclaje, los mecanismos de anclaje, todo lo que tiene que ver con conectores, soporte corporal, o sea, arneses, lingas y el plan de rescate. Para esto sí se necesita que el trabajador, digamos, participe activamente, ¿sí? Por eso se le dice activas. Entonces, que yo utilice mi casco, que yo utilice mi arnés, que significa que si yo me caigo, pues el arnés y yo estoy anclado, pues no me va a permitir ni golpes ni nada de lo que hablábamos anteriormente, porque la idea de estos elementos es protegernos. Por eso siempre digo, este tipo de medidas de protección es lo último que debemos de usar. Sí debemos de utilizarlas, o sea, de ponérnoslas y de tenerlas, pero siempre pensando en que no queremos usarlas, en que no queremos usar nuestro arnés, significa que se active, no queremos eso. No sé, no quiero que mi casco se raye, significa que no quiero que nada me caiga en mi cabeza. Entonces, son las medidas que están ahí, pero el objetivo
es que no las, digamos, nunca hagamos uso de ellas. ¿Sí? Con el tema de trabajo en alturas, aquí podemos observar, y ese sí ya para culminar, y es dejarles un mensaje de, digamos, esta imagen nos muestra el día a día, ¿cierto? Lo que vemos a veces en las casas, cuando hacemos reparaciones en casa, eh, y todo lo vemos muy fácil. Y de pronto como también se trabajaba hace mucho tiempo y todavía en algunos lugares se ve esta forma de trabajar, ¿cierto? Entonces, aquí podemos identificar a simple vista muchas cosas que no se están cumpliendo. En este caso, estos señores están a 12 metros del suelo. Mm, no tienen arnés, ¿cierto? No tienen casco porque su casco es un sombrero. No tienen la ropa adecuada, porque hasta eso hace parte de nuestros elementos de protección cuando estamos en alturas, tener camisa manga larga, tener botas de seguridad, ¿sí? Cosas que en algún momento nos puede prevenir heridas, rasguños, amortiguar un golpe. Entonces, es importante con esta imagen tener en cuenta que a veces cuando nuestro trabajo es repetitivo, lo hacemos mucho tiempo, empezamos a perder el miedo, ¿sí? Considero que es importante no perderlo, porque cuando yo le temo a algo, yo me protejo, no quiero que me pase. Y cuando somos conscientes de lo que puede ocurrir, nos protegemos. Entonces, esta imagen se las dejo para que la analicen, para que piensen en que debemos de protegernos, no solo por nosotros, sino por nuestras familias. ¿Listo? Entonces, eso era pues todo acerca de la capacitación de trabajo seguro en alturas. Espero que los temas hayan quedado claros, eh, teniendo en cuenta que pues iniciamos desde qué necesitamos, qué son trabajos en alturas, qué significa tareas de alto riesgo, ¿sí? Que tienen un paso a paso, que tienen un permiso, que debemos de tener conocimientos de procedimientos, tener claro el procedimiento de alturas, que debemos de utilizar elementos de protección, que la consecuencia de este tipo de tareas pues no es más sino accidentes graves, severos, accidentes que pueden llegar a la muerte, ¿sí? Y que hay medidas de prevención y de protección para que esos accidentes pues no ocurran y si llegan a ocurrir, sus consecuencias no sean tan graves. Muchas gracias por la atención.